Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra charla de Ciencia y Cultura. Hoy tenemos la presencia de la doctora Claudia Hernández Barriga, quien es profesora de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Ella nos dará su charla La Casa de la Presa 97, un ejemplo de arquitectura Art Nouveau en Guanajuato. Bienvenida, doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos aquí muy contentos para iniciar esta charla. Agradezco mucho a Ciencia es Cultura que nos permitiera exponer este trabajo que hemos estado realizando con mucho gusto. La siguiente, por favor. Bien, doctora. Pues vamos a iniciar. Creo que todavía no se cambia, ¿verdad? No se cambió, perdón. ¿Estoy adentro? Ya. Sí, creo que no se cambió, doctora. Déjenos checar qué está Sí, pasando con la presentación. sí, claro. Bueno, igual puedo platicar un poquito sobre el Art Nouveau, que quiere decir el arte nuevo. Es un arte que se va a dar a finales del siglo XIX, principios del XX, nada más duró 30 años aproximadamente, y en ese momento había toda una cultura romántica donde se buscaba que el arte fuera expresado mediante elementos muy orgánicos, con algunas influencias del gótico, del arte gótico medieval, con influencias de los nuevos conocimientos sobre la botánica y también sobre la zoología, todos los animalitos. Entonces había toda una influencia importante de la naturaleza. Entonces el Art Nouveau exactamente eso va a buscar decorar con estos nuevos elementos. Esto nada más desde el punto de vista de la imagen. Arquitectónicamente es un movimiento donde vamos a encontrar el uso de nuevos materiales de construcción para la época. En ellos pues vamos a tener un montón de elementos nuevos como el metal, entre otros aspectos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y la forma en que se construye también es muy novedoso en este movimiento del Art Nouveau. Este movimiento Art Nouveau se da en Europa, tenemos exponentes muy importantes en Francia, y bueno, en México el Art Nouveau viene directamente por todo este movimiento también que se da con el porfiriato, donde se busca que haya una imagen europea en México. Entonces, así, pues, va a surgir este gusto acá en el país y se van a hacer una serie de construcciones de casas de gran tamaño con toda una imagen europea. Aquí ya estamos viendo la imagen de la Casa de la Presa 96. Esta casa se ubica en la calle de la Presa. Bueno, desde hace tiempo hemos estado muy de cerca con esta construcción, nos llamó muchísimo la atención y en esta presentación voy a hacer énfasis en algunos de los trabajos que hemos realizado con estudiantes. Han sido pequeños trabajos, muchos de ellos con servicio social, con veranos científicos, etcétera. Y bueno, aquí estoy mostrando esta pintura, este dibujo de Álvaro Almanza, del 2016, él hizo este dibujo. ¿Pueden pasar la siguiente?
Entonces, como les decía, la presa es esta gran calzada que se encuentra muy cerca de la presa de La Hoya, donde durante la época del Porfiriato, a principios del siglo XX, se construyeron una gran cantidad de viviendas en la zona que estaba fuera de la ciudad de Guanajuato. Eran como las casas de campo y era algo que estaba muy en boga en el momento, tener casas de campo. Se buscaba mucho estar en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver estas casas. La siguiente. Entonces, como les decía, el Art Nouveau pues, va a tener varias influencias. Está la japonesa, la oriental, los estudios botánicos. Hay una idea del arte exótico. Todo lo que tenga que ver con el arte que no es europeo, pues va a ser exótico. Todo lo que es exterior. Entonces tenemos a los pintores japoneses, todo lo morisco, lo indígena. Todo eso va a llamar muchísimo la atención. También están los pintores simbolistas como Gauguin, los ideales de Ruskin, Morris, quienes conforman el Art and Craft. Ellos bogaban porque todas las artes fueran hechas a mano, ¿no? Las artesanías cobraran importancia y se dejaran de industrializar los productos. También se retoma el gótico, en el sentido de la ornamentación fantástica, los capiteles con florones, la vegetación misteriosa, hojas, óculos, vitrales, profusión de líneas. Y bueno, aquí se muestran algunas imágenes de carteles y de letreros donde el Art Nouveau se va a mostrar desde la imagen de la mujer que se ve ahí en perfil, con una piel muy blanca, como muy lánguida, incluso como triste, y el tipo de letra que también va a ser muy característica del Art Nouveau, con el efecto de la línea látigo, que ahorita la vamos viendo. Siguiente. Entonces, como el Art Nouveau se dio en diferentes sitios. En Inglaterra, por ejemplo, se llamó el estilo moderno, en España el arte nuevo o el arte Gaudí, en Italia el estilo libre o floreal, y se da no solamente en la arquitectura, sino en todos los ámbitos del diseño. Ahí podemos ver unas jarras, un jarrón, un anillo. Siguiente. También se ve en los tapices, en el diseño que se hace en los tapices. Este es uno de Morrison, donde ellos casi que querían hacerlo todo a mano y se basan muchísimo en los modelos de la edad medieval, ¿no? De lo gótico. Acá se ve una alfombra también, donde se abogaba que se hiciera todo a mano como se hacía en aquellas épocas. Entonces, si notan, se ven todos los elementos florales, parecen estas florecitas como enredaderas, y se pueden ver incluso animalitos, frutitas y demás. Siguiente. La influencia del arte japonés, pues podemos ver la sensualidad de las líneas, que no tienen que ver con líneas muy geométricas o circulares, sino más bien son ovales, son muy suaves, pueden empezar siendo unas líneas muy gruesas y se convierten en delgadas. También vamos a encontrar que por la forma de la escritura japonesa, se ven los letreros de forma vertical, que también eso va a ser muy característico en el Art Nouveau. Siguiente, por favor. Y bueno, de los estudios de botánica, pues se van a hacer una gran cantidad de dibujos, donde se nota perfectamente que desde las raíces, las florecitas, las hojitas, los insectos. Aquí se ve este insecto con sus alas azules, se ven todas las patitas. Entonces, todo ello va a influir en la estética del Art Nouveau. Siguiente. Acá un ejemplo de un letrero, también tenemos una peineta y una recámara donde se ve pues la cama y el espejo, todos ellos con el Art Nouveau. También el Art Nouveau trata de que no haya mucha simetría y
que no sepamos qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en la peineta no sabemos si son unas flores, si son unas hojas. Es un poquito confuso. Pueden ser incluso algunas imágenes que pueden causar una sensación como de miedo o de ver unas telarañas o de cosas extrañas, ¿no? Esa era la intención. Siguiente. Aquí les muestro la entrada al metro de Héctor Guimard. Aquí hay esta descripción, dice, son una especie de látigos y pulpos extrañísimos, imágenes aterradoras del sueño, alucinaciones, pesadillas, algas marinas y parásitos de 1000 cabezas. Eso es lo que se describe en el momento cuando ven el diseño de Guimard para las entradas del metro. Son formas que antes no se habían utilizado, que no son como repetidas, ¿no? Y eso es lo que causaba precisamente toda la emoción. Siguiente. También se va a utilizar pues todo el lenguaje de los vitrales de la época medieval, ¿no? De las catedrales góticas. Y aquí, esta es una imagen del Gran Hotel en la Ciudad de México. Y estamos viendo pues toda una estructura metálica con los vitrales. También en la imagen anterior vimos el uso del metal, entonces es algo muy característico de la época, lo que les decía, ¿no? Que hay el uso de nuevos materiales. Siguiente. Y bueno, en la Ciudad de México tenemos en algunas colonias, la Roma, la Condesa, algunos ejemplos de arquitectura que tiene algunos elementos Art Nouveau, no son completamente Art Nouveau, quizás nada más en fachada, es que podemos encontrar que en los marcos de las puertas y ventanas se ven elementos muy orgánicos, desde que parecen tallos o parecen cortinas, no hay una explicación clara, ¿no?, de lo que se puede observar. Siguiente. También en las herrerías vamos a notar estos elementos orgánicos, el efecto de la línea látigo, que es preciosa. Y también esto está en México. Siguiente. Este es otro caso de Art Nouveau en México. Esta casa está bastante deteriorada, pero bueno, en la entrada principal, en esta esquina de Pancupé, se puede ver toda la decoración Art Nouveau, parece hasta como si fuera de merengue, como un pastel, incluso por el color, y se ve muy orgánica. Entonces eso es lo característico de este estilo. Siguiente. Y bueno, todo esto les decía que estuvo muy en boga en México por toda la influencia de lo europeo durante el Porfiriato, y entonces en Guanajuato pues no es la excepción. También aquí en Guanajuato tenemos algunos elementos Art Nouveau. Tampoco hay construcciones Art Nouveau como tal, pero sí hay algunos detallitos, y bueno, ha sido muy divertido ir viendo con ojos de Art Nouveau la ciudad. Entonces encontramos en la calle Juárez esta puerta que tiene unos elementos florales. Está ahí a un lado de una de estas tiendas de abarrotes que andan por todos lados. Y la otra son unas ventanas de una casa que también está en la calle de la Presa, al lado del DIF. Entonces ahí podemos observar los vitrales de colores, también con muchos elementos florales. Siguiente. Esta otra foto la encontramos en el mercado. Son estas luminarias que se encuentran por ahí casi tapadas porque hay un montón de puestecitos en el exterior, pero si se fijan, pues también nos recuerda el tallo, una florecita, y luego ya viene la bombilla. Y en el mismo Mercado Hidalgo, pues hace poquito que se hizo una restauración,
se pudieron observar estos detalles de decoración Art Nouveau en el intradós de las bóvedas, ¿no?, catalanas. Entonces, es muy emocionante descubrir que en Guanajuato tenemos elementos Art Nouveau y que habían estado escondidos. Siguiente. En Cantarranas, donde actualmente creo que es la Secretaría del Migrante, tenemos otra casa que tanto en fachada como en el interior también tiene algunos elementos muy interesantes de Art Nouveau. Ahí se puede observar la marquetería con todos estos elementos orgánicos, incluso el balcón también tiene estas formas abombadas, un tanto como onduladas, mixtilíneas, que le dan esta característica orgánica, ¿no? Siguiente. Y bueno, así finalmente llegamos a la Casa de la Presa, que pues es muy característica en la ciudad. Es un edificio con 2 niveles, tiene una gran buhardilla en la parte superior, sus cubiertas están hechas con, tienen láminas metálicas y una estructura de madera, tiene un pórtico que enmarca el acceso principal y tiene una cúpula casi oval, ¿no?, que la caracteriza mucho. Siguiente. Entonces, bueno, como les decía, hemos estado haciendo un trabajo muy bonito con los estudiantes y decidimos, ¿no?, hacer un análisis y registro de la decoración interior. Hemos analizado algunos herramientas de las puertas y ventanas, y aprovechando que los chicos son muy buenos utilizando la computadora, pues se hicieron algunos modelados en 3D. Y estamos haciendo una investigación histórica, ahí vamos en eso poquito a poco. Y bueno, ahorita como cambiaron de dueños, pues están haciendo unos trabajos para adaptar la casa a nuevas necesidades con los permisos correspondientes y sin afectar a la estructura original. Siguiente. Entonces, una breve historia de la casa, pues es que en 1909, don Fernando Rubio Rocha solicitó la construcción de una casa dotada de todos los servicios y comodidades de la época al ingeniero Luis de Silva. El ingeniero Luis de Silva pues nos sorprendió muchísimo porque pensamos que era un arquitecto quien lo había diseñado y pues no. A principios de siglo, si un ingeniero en minas o geomático estudiaba algunas materias de dibujo, podía dedicarse a la construcción. Entonces seguramente este fue el caso aquí con el ingeniero de Silva. Bueno, finalmente la casa permaneció durante algún tiempo en abandono hasta que en 1931 el licenciado Manuel Villaseñor Sixtos la adquirió. Posteriormente pasó a ser propiedad de su hijo, el ingeniero Eduardo Villaseñor Scholl, quien la heredó a sus hijos. Y finalmente el licenciado Villaseñor Buchanan se encargaba de su cuidado. Hace 2 años o 3 fue vendida a la colectiva de la Presa 97. Siguiente. El ingeniero de Silva diseñó algunos otros edificios. Una de estas casas, es que más adelante muestro la casa, pero bueno, el ingeniero de Silva se dedicaba también a los mármoles y por ahí se ve una fotografía, ¿no?, una imagen donde dice Luis de Silva y se puede ver su letrerito, ¿no?, de que presta estos servicios. Y también él se dedicó a hacer el diseño de la tumba para la señora María Piedad Plaza de Ortiz, esto en 1910. Este es está en el Panteón de Santa Paula. Fue muy emocionante ir y buscar
la tumba, y sí la encontramos, y tiene ahí el nombre de Silva, y tiene algunos elementos decorativos muy parecidos a los que podemos encontrar en la Casa de la Presa. Bueno, la Casa de la Presa también fue rentada al gobierno del estado, permaneció abandonada varios años, y después se rentó para que fuera locales comerciales, talleres de arte y restaurante. Y yo creo que ya tiene como unos 6 años con este uso, ¿no? Siguiente. Esta es la otra casa que diseñó el ingeniero de Silva. No tiene, incluso ni en el interior, tiene muchos elementos Art Nouveau. Se ve un poquito más ecléctica, pero bueno, también fue diseño de él. Siguiente. Y bueno, nos permitieron ver los planos. Este es como una copia de los planos originales, donde se puede observar que están hechos a mano y donde podemos observar la planta arquitectónica de esta casa, que se va a caracterizar principalmente porque van a tener un vestíbulo interior que permite, un pasillo y vestíbulo interior que permite el acceso a las diferentes habitaciones de la casa, y va a estar rodeada de jardines. Arquitectónicamente hablando, esto es algo muy característico de la época, porque antes se habían construido las casas organizadas en base a un patio central, y las fachadas estaban paralelas a las calles. Y aquí no, aquí están remetidas y hay jardines en los alrededores. Siguiente. Aquí esta es la imagen de la planta alta, el plano, donde se puede ver la escalera. Y bueno, también nos llamó muchísimo la atención que esta casa, como la conocemos, pues más bien son 2 casas, como casas dúplex. Abajo vivía una familia y arriba otra. Y el acceso de la segunda casa, la superior, pues es por las escaleras helicoidales que todavía se están utilizando. También tiene su gran vestíbulo interior y sus habitaciones. Siguiente, por favor. Bueno. Aquí ya está un poquito más claro el plano arquitectónico de cómo luce. Donde dice el número 16, tenemos el patio. Ese patio nos platicaban que tenía antes unos arbolitos frutales, y bueno, estos espacios siempre fueron muy utilizados, en este caso para el servicio. Tenían una entrada lateral que está en la parte baja, es un pasillo. Se ven ahí las puertitas donde está el número 12 y ya se puede acceder. Y bueno, por el frente se tiene el portal y la entrada principal. Y por el lado lateral, por donde está el callejón, ahí se ve también claramente la entrada para que lleva hacia las escaleras para subir al segundo nivel. Siguiente. Ahí está la planta alta también, donde se puede ver que incluso hay unas habitaciones que fueron construidas posteriormente, están hasta el fondo. Y bueno, actualmente todos estos espacios están utilizados. Tenían su espacio para cocina, las recámaras, salas. El comedor se ubicaba en el vestíbulo. Ya tenía su baño con agua corriente, y la instalación eléctrica también ya era utilizada en esta casa y todavía sigue en uso en algunas habitaciones. Incluso los cables y todo son bastante originales. Siguiente. Bueno, algo muy característico de esta casa es su techumbre, la cual está construida, como les mencioné hace ratito, con unas láminas metálicas
el plomo con zinc, no están galvanizadas, que también fue algo muy propio de la época. Era lo que estaba digamos que en moda, y estas láminas están sostenidas sobre una estructura de madera. Aquí en la imagen también se alcanzan a ver unas ventanas a manera de un clerestorio que permite el acceso de luz hacia el interior del vestíbulo de la planta alta. Y está todo decorado con estucos. No se alcanzan quizá a apreciar muy bien, pero tienen toda una decoración muy orgánica y floral, y es ahí donde empezamos a ver el Art Nouveau en la casa. Siguiente. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo luce este ático. En el interior, muchos de estos elementos de madera están en muy buen estado y otros no tanto. Si se fijan entre las láminas y el pretil, se ve mucha luz. Eso es porque ya no está tapado como debió estar en algún momento este ático. Y bueno, pues ahorita tiene el problema de que se mete mucho el agua, el viento, animalitos, ¿no? Como los cacomixtles que llegan y viven ahí felices, o los murciélagos. Entonces, no está bien protegido, y sí hay un deterioro importante en esta estructura. Pero bueno, es muy interesante porque no se utilizaba esta forma de construcción en Guanajuato hasta que se empezaron a construir estas casas del Porfiriato. Siguiente. Para ayudar a que la humedad, ¿no?, el agua no dañe más a los entrepisos, que son con viguerías de madera y duelas, se colocaron momentáneamente unos plásticos para proteger. Pero bueno, ahí se alcanzan a ver las vigas que conforman esta cubierta. Siguiente. Entonces, bueno, en un verano científico con un grupo de chicos muy talentosos, hicimos el levantamiento de toda esta estructura metálica. Creo que es de los trabajos más bonitos que se pudieron realizar, porque permiten ver en tercera dimensión, sin láminas, cómo está hecha esta construcción. Entonces, bueno, ahí vemos que están los arrastramientos, están los tirantes, las diagonales, los montantes, la cuerda superior, largueros, etcétera. Incluso ahí fuimos más o menos señalando cuáles elementos están ya muy deteriorados, cuáles no, y ahí se señala con las flechitas rojas más o menos cómo trabajan estructuralmente según la bajada de cargas. Siguiente. Bueno, hay otra imagen de cómo se ven ya en la realidad estas vigas. Están muy, muy bajitas, cuesta trabajo caminar, porque la altura de las vigas horizontales que se ven ahí es más o menos como de 1 metro. Entonces cuesta trabajo, o las brincamos o pasamos por debajo. Siguiente, por favor. Y bueno, la zona donde está la cúpula es muy interesante, tiene una estructura ahí de madera muy bella, y tiene unos elementos metálicos para soportarla. Ahí se puede ver en la imagen mayor. La cúpula no tiene una forma circular, es un poquito oval, no es muy regular. Tiene unas pequeñas ventanitas para iluminación, y bueno, no se ha utilizado. Como ha estado un poquito abandonada la casa, como lo mencionamos, se han metido un montón de palomas, y toda la madera de esta cúpula en la parte superior está llena de guano. Entonces, todo eso de alguna forma con las humedades va creando deterioro en el material. Además de que, bueno, pues le hace falta bastante mantenimiento. Pero ha sido muy emocionante estar ahí y verificar cómo está construido. Siguiente.
Bueno, aquí otras imágenes de este levantamiento que se hizo en el verano científico, donde se ve la estructura de la cúpula y la estructura de la cubierta, sin láminas. Todo este trabajo en 3D con estos modelaciones en computadora que son muy útiles para entender el volumen, ¿no? Siguiente. Y bueno, como les decía, los entrepisos están formados por vigas. Aquí las vigas ya no son de un perfil cuadrado, sino más bien están muy altas, el peralte de 25 centímetros y el ancho de 10. Eso ya también habla de un cambio de usos de materiales. Luego se ve ahí unos ladrillos y sobre ellos ya se puede colocar el material. Puede ser relleno, pueden ser las duelas, dependiendo, pero así están hechas los entrepisos de la casa de la presa. Siguiente. Ahí se ven las duelas, en algunos casos hay como que se gastó una y pusieron encima otra ya para no hacer más movimientos. Y pues la moneda ahí sirve para más o menos conocer la escala de este material, ¿no? De las duelas. Siguiente. Así se ven por arriba las duelas del primer piso. En algunas habitaciones se han pintado, en otras han permanecido así naturales, como las estamos viendo. Siguiente. Y bueno, pues estos entrepisos están sostenidos por muros que están hechos de piedra, asentados seguramente en morteros de cal y arena. Acuérdense que en estos momentos no se va a utilizar todavía el cemento para estas construcciones, o no para los morteros. La piedra es el conglomerado muy rojo, aquí propio de la zona de Marfil, de Guanajuato. Y bueno, los muros son muy anchos, abajo tienen como 60 centímetros y arriba 40 en la planta alta. Siguiente. Y bueno, para que no se vean las viguerías como las imágenes anteriores y para que esta construcción se vea muy bonita, se colocaron unos cielos que son como los plafones históricos. Estos cielos pues están hechos con unas telas a las cuales se les pasan varias capas de yeso hasta que quedan duras. Tienen toda una estructura también de madera y oculta, y quedan tan resistentes que se pueden colocar yeserías y decorarse. Entonces el cielo que estamos viendo tiene como característica que hace juego con la cenefa y con el papel tapiz. Los muros estaban cubiertos con papeles tapices. Muchos de estos tapices se hicieron en Europa. Había catálogos y los constructores acá podían consultarlos y mandaban pedir pues tantos metros de este, y sí, se los traían desde allá. Entonces toda la decoración de estas yeserías, tapicerías y cielos, muchos de ellos son Art Nouveau. Pero lo más bonito es que hacen juego todos. Eso nos llamó muchísimo la atención, y cada habitación tiene diferentes decoraciones. Siguiente. Esta es otra habitación con su yesería en blanco, con motivos muy florales, muy orgánicos, muy Art Nouveau. Lo malo es que están bastante deteriorados. En la imagen anterior, si se fijaron, se ven unas manchas. Fue el momento en que no se pudieron proteger de las lluvias, del agua, y se mancharon. Entonces, lo bueno es que no se han intervenido, no se han tocado,
porque si se hace se puede deteriorar el material y además acabarían con todo el diseño Art Nouveau. Hay unas líneas muy suavecitas, colores muy tenues, y que bueno, solamente tendrían que ser intervenidos por personas preparadas, ¿no? Que serían los restauradores de bienes muebles. Siguiente. Entonces aquí estamos viendo otras imágenes. Esta es del vestíbulo de la casa superior. Las ventanitas que habíamos visto en alguna otra diapositiva por afuera. Y el cielo también de este mismo espacio. También aquí se conserva todavía el tapiz original, las yeserías y los elementos decorativos son en Art Nouveau. Los vidrios que estamos viendo tienen una textura del vidrio chino que conocemos, pero los patrones de diseño ya no se hacen y tampoco los colores, ese color moradito, pues no, ya no se fabrican. Entonces, también eso es algo muy característico de la casa. Siguiente. Aquí un acercamiento de estos, del tapiz, del vestíbulo superior y tiene estas hojitas y vean cómo se notan ahí las ramitas, cómo se retuercen y demás, son unas enredaderas. Y bueno, la marquetería de algunas de las puertas también tiene elementos florales, tiene unas florecitas ahí decorando y tienen estas líneas con efecto látigo, que empiezan siendo como muy gorditas y luego se hacen delgaditas y tienen formas diversas, ¿no? Así muy orgánicas. Entonces ahí también vemos el Art Nouveau. Siguiente. Acá otros tapices en algunas habitaciones, que bueno, lamentablemente, como les comenté en algún momento, estos espacios se rentaron para ser utilizados como locales comerciales y sin mucho conocimiento de las personas que rentaban esos espacios, al ver los tapices así sueltos o ya deteriorados, no, pues vamos a quitarlos para que se vea bonito nuestro local. Y bueno, ya no existe, ya lo quitaron. Y se caracterizaba por estas formas como globitos o no sé, algún insectito y demás. Los colores, si se fijan, son pasteles, que también son como muy propios de la época. Siguiente. Y bueno, esta es una imagen de donde está una de las restaurantes ahí más conocidos de la Casa de la Presa. Y en su momento esta fue una habitación, la habitación para dormir. Y ahí podemos ver todavía los tapices originales, los marcos de yesería, las cenefas y el cielo. Todos hacen juego, todos tienen los mismos motivos florales. Aquí quizá no es tanto un estilo Art Nouveau, más bien podemos decir que es un tanto barroco. Entonces, bueno, es característico en estas construcciones que podamos encontrar diversos estilos o formas de decoración, no solo una, ¿no? Es parte esto del momento que era ecléctico también. Siguiente. Y bueno, más yeserías con motivos tanto florales como estos otros motivos que no sabemos bien qué son. Se ven como unos tulipanes, unas florecitas y unas formas orgánicas raras, como ya habíamos visto en la puerta del metro de Guimard, que parecen cosas de sueños, espeluznantes. No sabemos qué puede ser, ¿no? Y la otra sí es francamente un ramillete, ¿no?, de flores. Siguiente. Más yeserías. Y lo que podemos observar acá es una de las ventanas con sus marqueterías también Art Nouveau, donde no vamos a encontrar esquinas haciendo ángulos a 90 grados, sino más bien están redondeaditas. Y los vitrales que pues nos van a dejar ver flores y en la parte superior parecen las alitas de algún insecto, pudiera parecer. Aunque
también, si lo ven con muchísima, muchísima imaginación, podrán observar un búho. El búho parece que está un poquito visco y su pancita es transparente. Ahí se ve abajo. Entonces, en algún momento a esta casa la describieron como la casa de los búhos. Entonces ahí ya están súper invitados a que vayan y los identifiquen desde afuera. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, los vitrales también son muy característicos. Como les había comentado, el Art Nouveau está influenciado por ello. Y los vitrales también hacen juego con los tapices, con las cenefas, con los cielos. Es una decoración integral muy bonita la que tiene la casa. Siguiente. Es carísimo hacer la restauración de estos elementos. Muchos de los pedacitos de vidrio de colores se han perdido y han tenido que restituirlos con material más contemporáneo y no tienen la misma apariencia. Ya estando en el sitio se alcanzan a ver las diferencias. Y pues es muy caro, ¿no? Pues es un trabajo muy especial y eso es lo que ocasiona que estas construcciones se deterioren. Se requiere de mucho dinero para poderlas mantener adecuadamente. Siguiente. Bueno, ahí estamos viendo las marqueterías con los efectos látigos y con diversas decoraciones orgánicas, con florecitas, que van a hacer muy, muy bello el edificio. Siguiente. Y bueno, desde el punto de vista de la arquitectura y también con nuestros estudiantes, hicimos un estudio, ¿no?, sobre los cerramientos. El cerramiento es un elemento estructural de la arquitectura que sirve para tener una ventana para tener un vano que sirva como ventana o como puerta. Y por lo general en la arquitectura histórica estos cerramientos son muy bellos, están decorados desde tener estos elementos Art Nouveau o tener arcos de diferentes formas o dinteles sencillos. La gran mayoría están hechos con cantería en el exterior y maderas en el interior. Entonces aquí con nuestros estudiantes pues ya hicimos el modelado en 3D y luego nombramos cada uno de los elementos de estas ventanas. Siguiente. También acá tenemos este otro ejemplo, es una platabanda dovelada y bueno, todo el análisis que se puede hacer solamente de una sola ventana. Desde algunos de los trazos que sirvieron para el diseño de la marquetería hasta la descripción, ¿no?, detallada de ello, que es lo que también va a ser muy característica de la arquitectura histórica. Ya ven que ahora con nuestras arquitecturas contemporáneas, pues las ventanas son muchísimo más sencillas. Y bueno, también vamos a encontrar esta escalera helicoidal, con un trazo helicoidal que es muy bella. Cada uno de los peraltes es una losa completa de cantería. La herrería tiene todavía todos sus motivos Art Nouveau, con el efecto de la línea látigo. Acuérdense que parece como que está creciendo una plantita y se está enredando en los barrotes. Y bueno, el pasamano, que es de madera, pues también es muy suave al tacto y la curvatura pues va creando esta línea sensual también muy característica del estilo. Y también es otra de las cosas bonitas que pueden hacer cuando visiten la casa de la presa, pues tocar, ¿no?, con mucho respeto la arquitectura. Acuérdense que para disfrutarla se pueden utilizar todos los sentidos, la vista, el tacto, el oído, incluso hasta el gusto, ¿no? Siempre les digo a los chicos, a los estudiantes, la podemos probar. Si hay un poquito de salitre,
en algún muro, lo podemos probar. Entonces, bueno, es muy, muy bonito ir al sitio, ¿no? Y conocerlo. Siguiente. Como decía, la herrería allá se ve muy orgánica, y acá también tenemos algunos otros ejemplos de las líneas con el efecto látigo y las formas orgánicas diversas y con florecitas que se van a encontrar. Siguiente. En este último verano nos llamó muchísimo la atención ver el diseño orgánico, y nos preguntábamos si en el Art Nouveau se tomaban o no en cuenta algunos de los trazos armónicos que siempre se han utilizado para que una composición se vea bella. Y pues ya las chicas hicieron todo el levantamiento, el dibujo, y lanzamos algunas líneas de composición, y sí, pues sí, se resulta que sí había todo un diseño en base a círculos, triángulos, rectángulos, que permiten que, aunque esto se supone que es muy orgánico y muy libre, se vea bello al mismo tiempo. Entonces, en la ventana de abajo, los 3 círculos, nos quedamos muy impresionadas, que sí, estos círculos coincidían muy bien con el trazo del diseño, ¿no? Los 3 círculos rojos que se ven ahí. Siguiente. Bueno, también vamos a encontrar el uso de estos pisos de pasta, donde ya se va a utilizar el cemento. Si el cemento no se utiliza tanto para los aplanados o para los morteros, pero sí para el piso. Entonces también notamos que tiene este lenguaje floral. Y bueno, pues es el de los pisos originales, que tenían que hacer que se viera muy bonito el pórtico, porque además es como propio de las casas de la zona. Yo creo que era para tomar ahí un cafecito y estar observando quién pasaba y quién venía y con quién venía, y echarse ahí toda el chisme, ¿no? de las casas. Siguiente. Y bueno, en la decoración exterior pues tenemos estas estucos de cal, y tienen una estructura con fibras naturales para que soporten más, ¿no?, las inclemencias del tiempo. Entonces, igual encontramos unos elementos raros que de lejos parecen como unas costillitas, o estos otros que son como florecitas, parecen como un betún. Se ven muy curiosas, y todas en color blanco. Siguiente. Entonces ahí podemos ver las decoraciones exteriores, incluso los balcones, y algo que es también muy característico: la planta baja, que es la primer casa, tiene un almohadillado y un tipo de balcones. Arriba los muros están lisos y tienen otra forma los balcones y las ventanas, ¿no? Todo el cerramiento y eso son diferentes. Ya nada más estando ahí y observándolo, lo podemos constatar. Siguiente. Bueno, ahí está la decoración, un acercamiento de cómo lucen estos elementos florales, cómo se ven también las vitrales con estas alitas como de insectos. Y el cerramiento, que está conformado ahí por 3 piezas, es un arco escarzano, y pues está bellamente decorado. Y estas florecitas que vemos son muy parecidas a las de la tumba, ¿no?, que diseñó también el ingeniero de Silva. Siguiente. Bueno, como todas las casas de la época, y como era mucho la costumbre en Europa, allá el uso de los sótanos. Entonces aquí en México pues también la casa tiene un sótano muy chiquito,
es una habitación nada más, pero bueno, va cumpliendo con esos requisitos muy europeos. Siguiente. Como les había comentado, esta casa tiene sus jardines exteriores con mucha vegetación. Estábamos en un momento donde el romanticismo era la guía, y dentro de ese romanticismo estar con la naturaleza era indispensable. Había incluso unos restaurantes que se llamaban los Tívolis, donde las personas adineradas se iban, eran como unas plataformas sostenidas de los árboles, y se iban a comer ahí, ¿no? En el restaurante, pero rodeados de la naturaleza y colgando de los árboles. Entonces era importantísimo estos espacios, y la Casa de la Presa pues todavía los conserva. Siguiente. Y como les decía, en la región pues tenemos muchos animalitos que de alguna forma han utilizado la casa. En la techumbre se encontraron muchas popos del cacomixtle. Este es el animalito, mamífero muy mexicano, que pues en algún momento bajan y se suben y ahí tienen su espacio. Este animal se come las ratas, incluso se puede comer a los murciélagos, entonces pues por ahí ha vivido. Son animalitos nocturnos y ya no se han visto muy seguido por la casa, pero pues ahí andan, ¿no? En toda la zona. Siguiente. Y bueno, pues los murciélagos, eso sí, hay una familia grande como de 60 murciélagos en la techumbre de la Casa de la Presa. Son murciélagos insectívoros que ayudan a que se controle todos los mosquitos, ¿no? Insectos que se producen ahí en la presa de la olla. Originalmente su zona habitacional pues está allá arriba, ¿no? En la bufa, pero encontraron en la Casa de la Presa y en la techumbre un lugar idóneo para vivir, y ya tienen muchísimo tiempo. En algún momento, ahorita no están, migran, pero cuando regresan pues se nota muchísimo su presencia. Sobre todo dejan mucho guano, entonces sí hay que estarlos limpiando. Y pues ya se ha entrevistado a la bióloga de la universidad experta en murciélagos, y dice, no, pues no hacen gran daño, nomás hay que estar limpiando. Y en algún momento no se van a matar ni nada, sino se les va a invitar ya cuando se haga alguna restauración de la cubierta, se les va a invitar a que vuelvan a sus lugares naturales, ¿no? Que es ahí arriba en las cuevas de la bufa. Pero bueno, ahorita todavía viven ahí en la Casa de la Presa. Siguiente. Bueno, finalmente la casa pues, requiere de una conservación constante. Es necesario revisar las actividades que se realizan en el interior en relación con la estructura de la misma, pues para que no se dañe, ¿no? Más la estructura. Pues es una abuelita y de repente se puede llenar de muchas cargas vivas que quieran brincar, o mucha gente que esté pasando, y eso pues puede afectar la construcción. También la decoración existente, como los espacios arquitectónicos, son una muestra única en la ciudad de Guanajuato y pues más o menos en los alrededores. Es importante más bien revisar y restaurar la estructura de madera y las láminas de la techumbre. Y bueno, este es un trabajo que hay que realizar en conjunto con los dueños y con los usuarios de la casa, tanto los locatarios como los visitantes. Es importantísimo. Recuerden que si algo no se conoce, pues no se aprecia y no se conserva. Siguiente. Creo que ya terminamos. Por aquí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy interesante lo de esta casa, está muy bonita. Sí. Sí, casi que nos enamoramos de la casa.
Sí, sí, sí. Hemos Por ahí, estado. por ahí tenemos dos comentarios de María. Dice, maestra, puedo casi asegurar que no es un búho, es un cigale. ¿Un cigale? Ah, eso es como de la familia de los búhos. Sí, es un cigale. Sí, yo creo. Excelente. Sí, vamos a buscar. A lo Ujú, mejor sí no tenemos el desconocimiento del animalito que pueda ser, pero es, ujú. es parecido. Lo vamos a Bueno, buscar. Muchísimas gracias. sí, Cayetano Sánchez Ponce nos dice, saludos arquitecta, los buenos recuerdos con personas muy especiales. Recibe un fuerte abrazo. Ay, gracias, Cayetano. Sí, nuestro estudiante Ah, estrella. muy bien. Sí, sí, sí. Tengo unas preguntas, doctora, se las voy a leer. Sí, Sí, adelante. nos dicen, las estructuras que todavía persisten en Guanajuato de Arte Nouveau, ¿se les da una reestructuración por alguna institución especializada? Estructuras Art Nouveau. Me imagino Eh, de las casas o así, o todo lo que hay aquí en sí, Guanajuato. toda la arquitectura histórica sí debe tener una intervención especializada, hecha por restauradores de bienes inmuebles, toda. Incluso son edificios catalogados. Aunque no sean Art Nouveau, sí se tienen que intervenir por los especialistas. Se tiene que hacer un estudio muy minucioso, no se puede llegar y voy a quitar esta viga y voy a poner una nueva, porque incluso hay que analizar, en el caso de la Casa de la Presa, qué tipo de madera es, quizás de dónde se extrajo, y si se va a cambiar algún elemento, tiene que ser lo más parecido al original. Y también se tiene que registrar en un documento, esta pieza, este elemento se cambió en tal fecha, se tiene que incluso anotar en el mismo elemento el año en que se cambió, para que en futuras restauraciones se sepa cuáles son nuevos, cuáles son viejos y haya un mejor control. Registro. Pero en sí en Guanajuato no hay como una estructura Art Nouveau, no hay estructuras, no. En Europa sí hay casas como las de Guimard, en España se me fue ahorita el nombre, donde sí están hechas completamente Art Nouveau. Incluso las estructuras metálicas tienen las formas y todo. Pero aquí en Guanajuato no. Digamos que son más bien históricas y son eclécticas. Oh, Uh-huh. la otra, la casa PESA 97 requiere mucha reestructuración para que dure más en un buen estado. Sí, sí, requiere ya sí urgentemente un proyecto de restauración completito. Muy Entonces, bien. se está pensando primero en la techumbre y después va para abajo. Una vez que ya esté arreglada la techumbre, se protege todo lo de abajo. Muy bien. Y por último, nos dicen, ¿ya no se aplican elementos de Art Nouveau hoy en día en las casas actuales? Casi no, ya casi no. Sí hay gente, yo conozco aquí una doctora compañera que tiene sus ventanas con un estilo Art Nouveau. Sí. O sea, sí se puede hacer, claro que sí, pero ya no es muy común, ¿no? Y luego, pues estaría súper caro, ¿no? Hacer los vitrales, por ejemplo. Entonces, Sí, pueden hacerse cosas más sencillas, pero que sí nos recuerden el estilo Art Nouveau. Y eso es lo bonito, conocer la arquitectura del pasado para luego poderla quizá utilizar en algún diseño contemporáneo y seguro se va a ver muy bonito. sí. Uh-huh. Llegando a otros dos comentarios, nos dice María, bueno, la que nos escribió hace ratito, perdón doctora, saludos desde Francia. Él está escuchando la conversación, o sea, anda allá. Saludos, qué Y bonito. sí, Antonio Pérez dice, acerca del patio trasero, actualmente está pavimentado. ¿Cómo pudo ser en el pasado? Gracias y saludos. Gracias. Creemos que también ya estaba en cierta forma pavimentado. Tiene cantería gris, verde. Mm,
No sabemos la verdad cómo estaba, pero sí nos platicaron los últimos dueños que había arbolitos. Entonces, quizá nada más la zona donde está el pórtico sí estaba pavimentada y el resto era tierra, quizá, tierra compacta. Son de esas cosas que todavía nos falta seguir estudiando, echarnos unos clavados Investigando. allí en los archivos para ir conociendo un poquito más. Tenemos, por ejemplo, un montón de dudas de cómo serían los muebles, si habría o no con este estilo Art Nouveau o eran de otro, no sabemos. Entonces estamos en eso, estamos en la pura emoción de seguir Luego se va a investigando. descubrir. Sí, 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 a ver qué encontramos. muy bien, doctora. ¿Algún comentario final que nos quiera dejar? No, pues que me da muchísimo gusto poder compartir este poquito de conocimiento y con toda la intención de que también aprecien la arquitectura histórica de Guanajuato, la Casa de la Presa y que podamos entre todos seguirla apreciando y pues conservando, ¿no? Esa es la Muy, intención. muy bien, doctora. Pues muchas gracias por su enseñanza, por su charla. Por parte del programa de Ciencias y Cultura le agradecemos su participación y aquí esperemos verla pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Llegó un último comentario. Dice Sí, Rogerio Ibarra, ¿hay una tesis sobre este tema? sí, sí hay libros y hay tesis aquí en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Sí, sí los hay. Uno de maestría y libros de Alfonso Alcocer, donde explica algunos detalles de la casa. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Hasta luego y Perfecto. cuídese mucho. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.